Estamos en el Sermón del Monte y estamos hablando acerca de todos los principios del reino de los cielos. Estamos en este capítulo 7, versículo 15, que nos advierte de los falsos maestros, pero entonces el título que le hemos colocado es tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Entonces nos habló de guardarnos, ¿cierto? Y el texto que estamos mirando nos dice guardaos de los falsos profetas, etcétera y etcétera, y aquí vamos. Simplemente estamos analizando la palabra o el concepto de guardarnos a la luz de todo el contexto bíblico. ¿De qué guardarnos de qué? En la ocasión pasada estuvimos hablando acerca de tener cuidado, vimos acerca de los falsos profetas, y hoy vamos a hablar acerca entonces de nuestra responsabilidad de escuchar a los falsos profetas. Cuando él dice, y estoy hablando de él, es el Señor Jesús, en la escritura nos dice guardaos, nos está diciendo es cuidaos, que nosotros entonces nos cuidemos de los falsos profetas. Y note una cosa, si la gente mala no tuviera seguidores, no tendrían la posibilidad de ser lo que hacen. Pero el problema es que se levantan falsos profetas y siempre van a haber seguidores, gente que se deja engañar y que siguen a estos falsos señores que les están guiando frente a esto. Y es raro que la gente esté dispuesta a escuchar qué tiene un falso profeta, qué hay en el mensaje de un falso profeta, para que la gente se acerque y escuche. El mensaje del Evangelio es un mensaje claro, pero siendo un mensaje claro a través del mensaje y el discurso de Jesús, y usted y yo lo hemos visto si está conectado con otro en las mañanas, que es un mensaje que en algunos momentos la gente no lo ve agradable. El Señor Jesucristo es muy claro cuando les habla a ellos por allá en Juan capítulo 6, y el mensaje de Jesús hace que mucha gente se vaya. Los discípulos le dicen al Señor, ay, esta gente se está yendo, no hable de esa manera porque es que espanta a la gente. Y Jesús les dice, si ustedes quieren irse, pues también váyanse. O sea, el mensaje no es un mensaje totalmente agradable. El mensaje de la cruz es atractivo porque es un mensaje de salvación. Detrás del mensaje de salvación vienen cosas que Dios hace, ¿cierto? Sanidad del alma, sanidades físicas. El Señor transforma vidas, eso está bien, esa parte está bien y es a la que la gente le gusta escuchar. Pero el mensaje de salvación también va a implicar responsabilidades. Y ahí es donde uno va a notar que la gente hasta ahí va a tener ese gusto. A la mayoría de nosotros nos gusta que nos contemplen mucho. Entonces mientras nos mimosean, somos felices. Pero en el momento en que ya no nos mimosean tanto, nuestra actitud frente a esto no es la mejor, porque entonces nosotros tomamos actitudes como en contra de esta situación, cuando tenemos responsabilidades. Mientras no hay responsabilidades somos felices, pero cuando adquirimos responsabilidades, y el Evangelio se va a convertir en eso. El Evangelio va a colocar sobre nosotros no cargas, sino que va a enseñarnos a vivir bajo unos principios, y para vivir bajo principios tengo que conocerlos, y no solamente conocerlos, sino que cuando hablábamos del precio del discipulado, entonces hay un precio, un costo, no en comprar la salvación, sino en cómo conservar esa salvación que ya hemos obtenido. Segunda de Timoteo capítulo 4 del 2 al 4. Acuérdense que la escritura dice que envía y es lo que Pablo le habla a Timoteo, el Espíritu Santo le está hablando a través del apóstol Pablo, y le dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír la palabra de Dios, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea que está hablando conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán
a las fábulas, a las mentiras, a cosas falaces. La gente disfruta escuchar un mensaje donde la gente no tenga un compromiso con Dios. Es uno fácilmente ve personas que llegan a un servicio en su vida a través de una transmisión de estas, escuchan la palabra y uy, qué tan bonita, uy, interesante, chévere, la palabra está rica, pero cuando la palabra empieza a hablar de principios, donde hay demandas, donde nosotros para poder vivir de esta manera tenemos que abandonar el pecado. Él nos va a enseñar a cómo abandonar el pecado, Él nos va a dar la fuerza, pero para abandonarlo tengo que estar envuelto en todo lo que es la dimensión espiritual. Entonces eso va a llegar a través de la oración, va a llegar a través de la palabra, de aplicar los principios de la palabra. Ahí es donde muchos no traspasan esa parte y no quieren que nadie toque sus linderos o los linderos que se han colocado a nivel humano. Entonces ahí es cuando se habla de comezón de oír. Comezón no son ganas de oír, comezón es fastidio de oír cosas que no son placenteras. A la gente siempre le va a gustar las cosas falaces, las fábulas, las cosas que son sin sustancia, y no les va a gustar entonces oír el Evangelio de Dios. El Evangelio del Señor es un mensaje sencillo, pero como lo vimos nosotros y lo hemos visto en el Sermón del Monte, Él nos habla del camino angosto, Él nos habla de la puerta angosta, y la gente, es más fácil tener una religión que tener a Dios. Tener religión es tener costumbres y ritos, pero tener al Señor en el corazón es cuando Él ha transformado nuestras vidas y vivimos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Es más fácil escuchar lo que a nosotros nos gusta escuchar de la palabra de Dios, que escuchar el Evangelio como tal, ¿cierto? Hay temas de las Sagradas Escrituras que son muy agradables. Escuchar hablar de sanidades es muy agradable. Escuchar hablar acerca de que Dios va a proveer es muy agradable. Escuchar personas que digan, no, es que todo va a estar bien. Al comienzo de este año yo escuchaba que muchos decían, este es el año 2020, el año de la visión perfecta. Ahora sí, este año, mejor dicho, va a caer dinero a cántaros. Los cristianos vamos a tomar el control de la tierra, el dinero nos va a fluir, las situaciones. Algunos en este momento están en algunos aprietos y las situaciones económicas se les está yendo al piso, y los que creyeron en el Evangelio esperando que eso se viera, como que se les vino todo ese mensaje al piso. Pero realmente la palabra no va a hablar de las cosas. Es más, la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción. No hay temor porque confiamos en el Señor y Él ha vencido al mundo. Pero Él puede permitir momentos difíciles en el camino. Uno de mis pastores, cuando comencé en el Evangelio, decía, el Evangelio es un jardín de rosas lleno de espinas. Lleno de espinas. Entonces, bueno, son cosas que han de suceder continuamente. Muy bien. Entonces estamos viendo esa parte, en esta parte de las Sagradas Escrituras, y uno va a ver que hay mucha gente religiosa en nuestros tiempos que van a ser como el pueblo de Israel. En Isaías capítulo 30, y hemos tomado mucho Isaías porque fue la preparación que Dios desde el Antiguo Testamento dio a la venida del Mesías. Pero no solamente estaba hablando de que iba a venir un Mesías y que iba a acontecer directamente con el Mesías, sino cuál era la condición del pueblo cuando llegara el Mesías, y es más, cuál iba a ser la reacción de la gente cuando se fuese a presentar el Mesías. Y en el capítulo 30, Dios le está haciendo una invitación a Judá. Recuerde que había una división, el reino se había dividido, y le había hablado acerca de no aliarse con el pueblo de Egipto, especialmente en una situación que se le había presentado hacia pelear contra su propio pueblo de una otra manera, que era el rey Sennacherib. Y en el capítulo 30, versículo 9 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos
mentirosos, hijos que no quieren oír la ley del Señor, que dicen a los videntes, o sea, a los profetas, no veáis y no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad camino apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere un mensaje que agrade a sus oídos. Mensajes de exhortación, no es fácil que uno predique y que la gente quiera escuchar. Realmente la gente siempre querrá escuchar un mensaje que se adapte. Mentiras, cosas halagueñas, ¿cierto? Pero aquí nosotros estamos viendo que el mensaje que el Señor le da a Isaías es un mensaje de exhortación para el pueblo. Y yo creo que estos tiempos son tiempos donde el Señor nos manda a mirar a la luz de la Sagrada Escritura cosas que nosotros tenemos que mirar y que caminar. En Oseas capítulo 4 verso 6 el Señor también dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y está hablando de la actitud del pueblo como tal, pero también de la actitud de un sacerdocio que se deja guiar por el pueblo. Esta mañana yo hablaba del marketing, porque los temas que están en Juan y en este momento estamos en Juan y en Mateo, en temas muy similares, hablando de falsos maestros. Y uno nota que casi que la gente vende lo que la gente quiere comprar en el marketing, en el mundo. Entonces, si yo tengo un negocio y el negocio no se mueve, pues yo tengo que mirar en un negocio qué es lo que se mueve. Entonces, no, la gente le gusta comprar estas cosas. Ah, bueno, vendámosle a la gente lo que la gente quiere comprar. No así en el Evangelio, porque en el Evangelio nosotros no podemos ofrecer algo diferente a lo que ofrece el Señor a través de su palabra. Y nosotros no podríamos entonces entrar a hablarle a la gente de cosas diferentes a la palabra. Claro, hoy hay marketing. Hoy muchos dan lo que la gente quiere recibir. No es el caso de quienes servimos al Señor con amor. Porque nosotros tenemos que no esperar que sea el pueblo el que sostenga la palabra. A algunos les da mucho temor perder el favor de la gente, especialmente cuando económicamente sostiene sus vidas. Pero lastimosamente en el caso de nosotros tenemos que predicar lo que el Señor diga. No podemos predicar lo que la gente quiere que nosotros les prediquemos. Sí hay. Lastimosamente hay. Hay quienes lo hacen así. Y lastimosamente dejan de predicar un evangelio como es por recibir ciertos beneficios con las personas. No. Y el problema es que muchas de las personas, para poder tener ese estatus de vida que quieren tener, quieren escuchar una palabra que lisonjee, que hable a sus oídos de una manera agradable, y que cuando la palabra tiene que exhortar la actitud como pueblo, no están dispuestos a que la palabra haga eso. He escuchado en algún momento, muchas veces, pero digamos que voy a remitirme a unos momentos en que he escuchado personas que cuando el predicador, el pastor, el predicador al que el Señor que Dios está usando, el predicador que Dios está usando, dicen: no, yo no vuelvo a la iglesia, no me gusta el mensaje del pastor, es que el mensaje que estoy escuchando es un mensaje, nos está hablando cosas muy fuertes, en vez de hablarnos cosas bonitas, nos está hablando cosas fuertes. Bueno, es la exhortación de la palabra. El buen pastor tiene que conocer el estado de sus ovejas, y hay un momento donde no es fácil. No es fácil. A todos los pastores nos toca hablarle al liderazgo, a los hermanos de la iglesia, de áreas de su vida. Y no hay nada más duro cuando uno se da cuenta que un hermano de la iglesia es intransigente y se le habla, se le orienta de situaciones, de mentiras, de engaños, de falta de honestidad, de sinceridad, y la gente va
algunos van a querer salir corriendo. Si tienen algún recurso económico y ayudan a la iglesia con ayuda y recurso económico, dicen no vuelvo a dar dinero a la iglesia, voy a dejar de diezmar, ofrendar porque no me gusta el mensaje, para que él sepa que el mensaje que debe dar es diferentico, que me camine y lo voy a poner a caminar. No, el mensaje que se compra es un mensaje falso, y por lo regular quienes se dejan comprar son personas que se convierten en falsos predicadores. El mensaje es falso, son falsos predicadores. Lo que van a hablar de la palabra no es, porque puede más la presión de las personas. Y ahí es donde los ministros tenemos que entender que le trabajamos al Señor, y que si una puerta se abre, Dios abre otras. En 2 Corintios 11:4, la palabra del Señor hace una advertencia. Desde el versículo 3 nos está advirtiendo el apóstol de los falsos maestros. Dice, pero temo, voy a leer desde el 3, 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús del que hemos predicado, o si recibís otro Jesús del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ustedes lo toleran. Dice, bien lo toleráis. Bueno, y el apóstol Pablo dice, creo que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque es que a la gente le gusta ese tipo de cosas. Yo no sé por qué nosotros venimos de una vida así. Venimos de la tradición, y en la tradición, recuerdan la semana pasada hablamos de esta semana que pasa, de su reverencia y de matarle la gallinita que teníamos para la dieta de la mujer que venía, la esposa, y lo hacíamos todo para el oráculo de Dios, y entonces lastimosamente hoy llega un personaje de estos que tiene una forma de vida, una forma de vestir y una opulencia, también un orgullo, y la gente acepta más este tipo de personajes que viven en una dimensión y en un estrato súper alto, y la gente no se da cuenta que el mensaje debe recibirlo de alguien que esté a la altura de ellos, porque el ministro debe ser una persona que está ahí. Las demandas de una persona de estas serán muy altas, y le tendrá que enseñar a la gente a vivir de una manera muy alta para poderles exigir y complacer su forma de vida. Son cosas que se ven hoy y que la gente está ahí, entonces bien lo tolera. La gente bien tolera ese tipo de cosas. Y aquí estamos mirando que estos que se han levantado y que se levantan así, de una u otra manera, quienes los sostienen y quienes los mantienen son los que los toleran y los que los han llevado a esa peligrosa dimensión. La gente que se somete a estos imponentes. En 2 de Juan, en el capítulo 9, bueno, 2 de Juan creo que es capítulo 1, verso 9 y 10, perdón. 2 de Juan, capítulo, bueno, dice uno, no, ya no dice capítulo, sino 2 de Juan 9 y 10, que es versículos 9 y 10 de este capítulo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Oh. La Biblia habla de hombres como Diótrefes, que a él le gustaba la preeminencia dentro de la iglesia. Él quería mandar. Pero como la Sagrada Escritura muestra y el apóstol tiene que presentarlo, él no puede ocupar el primer lugar en la iglesia. Él tiene que tener una actitud sumisa frente a lo que es las Sagradas Escrituras. Ahora, lastimosamente, lo único que podría quitarle a una persona el velo que tiene frente a una doctrina que ha recibido, que le han enseñado,
diferente a la doctrina bíblica, es el conocimiento de la verdadera doctrina de las Sagradas Escrituras. Si alguien conoce el puro evangelio, no se va a dejar contaminar de estas personas. Hoy se ha levantado una generación muy diferente, porque se ha levantado una generación de personas que sin conocer las Sagradas Escrituras, no tienen pasión por las Sagradas Escrituras, están llevando a las personas al caos a través de nuevas revelaciones, a través de visiones y de interpretaciones personales de las Sagradas Escrituras. Y lastimosamente el pueblo que escucha a estas personas tienen como un velo que cubre, y que no se dan cuenta que lo que están escuchando son palabras lisonjeras, pero son palabras que no los están trayendo a la verdad del evangelio. Entonces necesitamos conocer muy bien las Sagradas Escrituras. El pueblo tiene que conocer la palabra de Dios para poder admirarla objetivamente y tener el conocimiento de la verdad. No haya un velo en sus vidas que los aparte de esto. En 2 Corintios capítulo 3, en el verso 15, me invito para que me acompañe hasta ahí. 2 Corintios capítulo 3, verso 15, dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El apóstol Pablo está hablando acerca de la segunda carta, la escribe porque hubo quienes se levantaron en contra de la predicación que Dios había colocado en labios del apóstol Pablo, y él tiene que hablar acerca de cómo Dios le llamó al ministerio. En el caso del apóstol Pablo, Dios tuvo que también, viene hablando, aquí va a hablar del velo que les ha de ser quitado al pueblo de Israel, pero él tenía ese velo en algún momento, y cómo todo eso que había sido dado y ellos estaban viviendo bajo ese engaño, el Espíritu Santo transforma en nosotros, y en el caso del apóstol Pablo un llamado de Dios, y lo tuvo que sacar de esa condición en la que él se encontraba y tenía un velo en el corazón. Entonces, en el caso de él tiene que hablar acerca de la palabra de Dios. Vamos a ver si me devuelvo unos versículos atrás. Bueno, yo creo que del versículo 6 lo voy a leer. Y dice el apóstol: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí está hablando de la necesidad de que la palabra y el Espíritu Santo trabajen juntos. Recuerde que el Señor Jesús nos dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Tiene que ser la palabra unida al Espíritu Santo, que trabajan juntos. Cuando Juan estaba hablando acerca de la palabra que había llegado y el Señor Jesús que había llegado, Juan está diciendo que la hacha estaba puesta en el árbol, y estaba hablando del judaísmo, ¿cierto? Y en algún momento dice que que cortará la paja, ¿cierto? Y que el aventador también venía y aventará el trigo. Y estaba hablando de una situación muy tremenda, porque estaba hablando acerca de la obra de la palabra de Dios, que era cortar el trigo, nuestras vidas. ¿Se acuerda que el Señor dijo que el trigo y la cizaña pueden crecer juntos en algún momento? Y si quito la cizaña, entonces el trigo se viene. Hay un momento donde crecen, pero hay un momento donde en la siega se corta el trigo, y junto con el trigo pues se corta la cizaña o la paja. Viene el aventador y la paja la avienta, y en esa época es una época de vientos, entonces el trigo es más pesado y cae, y la paja cae luego para separar la paja del trigo. La obra del Espíritu Santo, bueno, de la palabra que corta, y el Espíritu Santo que separa lo que no es de bendición en nuestras vidas a través de la palabra. Pues aquí el apóstol Pablo está hablando de la misma situación que Jesús hablaba, pero lo está mostrando de esta manera, ¿cierto? Para el pueblo de Israel. Entonces está en el versículo 7 diciendo: y el misterio de muerte grabado en letra, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio
de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloriosa será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ellos tenían esto cerrado en su vida, cerrado en sus corazones. Se les había hablado desde el Antiguo Testamento del nuevo pacto. Isaías habló mucho acerca del nuevo pacto, los profetas hablaron del nuevo pacto, y cuando llega el nuevo, Dios viene a establecer el nuevo pacto y Cristo es presentado a ellos, no entendieron. Sus corazones solamente divagaban en una letra, que era la letra del Antiguo Testamento, pero una letra interpretada por quienes les traen las tradiciones. A pesar de ser subyugados, de ellos estar siendo subyugados por los fariseos, no entendían y tenían aún temor de los fariseos. Tenían miedo a los fariseos más que temor a Dios a través de la predicación de los fariseos. Entonces, tenían ese conocimiento del Antiguo Testamento y no lo lograron entender. Pablo aquí está hablando acerca de esa circunstancia, y usted va a mirar que en el Antiguo Testamento existía la ley, pero ellos no vivían de acuerdo a los principios exactos de la ley. Lo hemos visto en las mañanas que estamos estudiando Juan, y hemos visto, por ejemplo, cuando le traen a esta mujer que ellos mismos descubren el acto del adulterio, pero no traen al hombre que estaba con ella. No guardaron la ley del Antiguo Testamento. Ellos solamente lo hacían en lo que a ellos les convenía, porque eso habían aprendido de sus líderes religiosos. Un mensaje bíblico del Antiguo Testamento que no era el mensaje real y la intención que Dios quiso dar a través del Antiguo Testamento. Cuando llega el mensaje, ellos están ciegos, no captan el mensaje que el Señor Jesucristo quiere traerle, que Dios a través del Señor Jesucristo quiere traerles, y por eso el texto bíblico muestra y da un ejemplo de lo que pasa cuando Moisés experimenta la gloria de Dios, que tiene que utilizarse un velo. El Señor Jesús viene a traernos la gloria de Dios, no a través de un velo, ¿cierto? Era el espíritu de la palabra, era lo que Dios quería hablar a través de él. No lo entendieron, y dice el versículo 14, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En Juan vemos a un Nicodemo entendiendo que Jesús es de Dios. Sabemos que has venido de Dios. Aquí vemos a un apóstol Pablo predicando en 2 Corintios, un apóstol Pablo que entendió quién era Jesús. Bueno, tuvo un encuentro con Jesús también, que dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo le dice quién es el Señor, y el Señor se le revela a Pablo. Pablo entiende quién es Jesús, sigue a Jesús, se convierte en uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, porque el velo que él tenía también de la ley, Pablo venía de la ley, entiende la palabra del Señor, y en este caso muestra algo y nos está diciendo que a través de Cristo puede el velo ser quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de estos personajes. Viendo el Antiguo Testamento, no se dan cuenta y le siguen el rastro de todo lo que habla el Antiguo Testamento, sea acerca del Mesías prometido. Pues lastimosamente, cuando alguien está en el error y ha recibido una doctrina de error, y esa persona es desconocedora de la palabra, va a mirar a través de la doctrina de error y no va a entender la palabra. La palabra no ha sido revelada a estas personas, y ellos van a tener una separación del concepto y la doctrina que Dios quiere dar a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué va a quitar el velo? Mi relación con Dios a través de la oración. ¿Qué más va a quitar el velo? La misma palabra. La misma palabra va a obrar en nuestras vidas, y ese velo que podemos haber tenido de engaño tiene que morir.
Muchos de nosotros al venir a los pies del Señor no conocíamos del Señor y había un velo en nuestro corazón. La palabra quita el velo. Y yo quiero decirte, hay muchas personas hoy que aún pretenden estar en el camino del Evangelio, pero han escuchado espíritus engañadores. La única manera es que haya un espíritu de deseo, de oración, de acercarse a Dios, y un deseo también de que la palabra sea abierta a sus corazones. Entonces, en ese sentido, si el pueblo no mira las palabras que están recibiendo y no las pesa, el pueblo es culpable. Los hermanos de Berea nos dan un ejemplo increíble. Usted mira que los bereanos escuchan a los mismos apóstoles, y escuchando a los apóstoles, pues hombre, los que estuvieron al lado del Señor Jesucristo, y escuchando a los que estuvieron al lado del Señor Jesucristo, dice en la Escritura que ellos miraban en la Escritura si lo que ellos les enseñaban estaba de acuerdo o no. O sea, es tremendo, porque es la forma como nosotros podemos entender y ver si algo falso está tocando a nuestras vidas. Lastimosamente, los sacerdotes que ellos tuvieron en ese momento los estaban guiando por el mal caminos. Y ya habíamos leído en Mateo capítulo 15, verso 14 esta semana acerca de lo que el Señor habla de los fariseos y saduceos, ¿no? ¿Puede un ciego acaso guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos ciegos? Entonces, en el hoyo es necesario que nosotros entendamos qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Cuando conocemos la verdad, la mentira no va a hallar cabida en nosotros. Hay que conocer la verdad. Efesios 4:14 nos dice, hablando acerca de la obra de Cristo resucitado. Entonces dice el 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y esto se ve mucho. ¿Cómo podría una persona engañar a otra persona? Sencillo. La mejor forma de engañar es decir muchas verdades y dentro de tantas verdades, mentiras. Hoy escuchamos muchas verdades de personas que también dicen mentiras. ¿Cómo huir de eso? Hay que conocer la verdad para rechazar la mentira. En Colosenses 2:8 nos habla y nos dice, mira que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, no según Cristo. Yo recuerdo en la época de los 80, el Evangelio llegó terminando los 80, sobre los 80 llegó a nuestra familia, a nuestro hogar. Y yo recuerdo que aquí en Antioquia había una mujer que todo el mundo decía que por la noche volaba en escoba. Y era una mujer que creía mucho en las cosas extrasensoriales, metafísica. Y esta mujer tenía una casa donde iba mucha gente a escucharlas y muchos se volvieron seguidores de ella. Había un símbolo como un triángulo. Y el eslogan de esta mujer era salud, dinero y amor. Y fue un mensaje que uno veía en la gente que era el mensaje que llamaba la atención. Y todo el mundo esperaba, y ella siempre decía salud, dinero y amor. Y todo el mundo esperaba salud, dinero y amor. Pues déjame decirte que yo veo hoy en día en la predicación del Evangelio un Evangelio barato que cuesta mucho. En el testimonio de la semana pasada les conté que cuando llegué al municipio donde estamos predicando, nosotros comenzamos a predicar, pero el Señor empezó a inquietarnos y orábamos por los enfermos y se sanaban. Lo normal, lo que pasa normalmente cuando predicamos y oramos por los enfermos. Pero hubo un momento donde el Señor nos inquietó y dijo, no van a ir a orar y ya un mensajito. Me guió a predicar la doctrina y empecé a predicar doctrina. Y esta gente
no venían por la sanidad, yo les decía, sí, vamos a orar por los enfermos y todo, pero la palabra también sana, y mientras predicábamos, el Señor va a ir sanando, y el Señor de hecho sanaba mientras predicábamos, pero la gente tenía que escuchar el mensaje. Nosotros hablábamos al Señor, predicábamos una hora, hora y media, y orábamos por los enfermos, y hay que aprovechar el tiempo, y la palabra tiene que llegar al corazón de esta gente. Y al principio venía mucha gente, se sanaban 40, 50 personas que cabíamos en una casa, pero un señor también de esos que no sé si vuelan de noche en escoba, se situó en la casa del frente, y él venía con sus aguas, sus menjurjes y sus enredajos y sus fetiches y cosas, y la gente empezó a mirarlo, y él les decía, venga, que aquí los vamos a sanar, y no tienen que tener compromiso ni con Dios, ni con Biblia, ni con nada. Eso sí, traigan la platica para poderles vender la sanidad. Y yo decía, increíble, le están pagando a un señor de estos 50.000 pesos para que lo sane, le están dando, o les pide algo por sus aguas y sus cosas, y aquí que solamente recibir al Señor y el Evangelio es gratis. Y la gente decía, no, no es gratis, porque es que hay que vivir para Dios, y nosotros no queremos vivir para Dios, solamente queremos ser sanados, y cada que necesitemos al Señor, pues venimos y le decimos, aquí estamos y ya. No, no. Pagaban un precio más caro, tenían que estar continuamente donde este señor para recibir la sanidad, los beneficios, y preferían hacer esto que venir a los pies del Señor. Tremendo. Yo veo a un Israel en una situación en el Antiguo Testamento, y cuando Jesús viene, en unas condiciones muy similares. La corrupción del sacerdocio hacia la gente. Habían promesas y habían cosas dentro de Israel. ¿Se acuerdan? Ellos inventaron algo que no está en el Antiguo Testamento específico de esta manera, como ellos lo estaban aplicando. Y ellos hablaban acerca de donarle al templo, cuando ellos murieran, todos sus bienes. Y eso era una promesa que se llamaba Corbán. Entonces ellos, por no apoyar a sus padres, o sea, que el judío es judío. Y entonces lo que ellos hacían era que se encompinchaban con los señores sacerdotes para poder, junto con ellos, engañar a sus padres, no sostener a sus padres. Y lo que hacían era que supuestamente le donaban, hacían una promesa de que cuando murieran todos los bienes pasarían al templo. Pero cuando los padres habían muerto, ya nuevamente sus propiedades no las iban a donar al templo. Y entonces era como una forma también de que la gente se unía con ellos en esa corrupción, para no cumplirle a su familia y meter de por medio a la iglesia, a Dios, en sus trampas. Siempre el hombre ha querido salirse por las suyas, cuando de responderle a Dios, a su familia a través de la palabra, se trata. En Ezequiel 22-27 hay una queja de Dios hacia el pueblo de Israel. Les dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias ocultas. En Hechos capítulo 20, del 28 al 30, la Sagrada Escritura va a hablar y decir que en medio de nosotros van a entrar lobos rapaces, y dice, y no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Siempre el enemigo va a querer desviar a muchos del camino de la fe. Entonces hoy se escucha mucho acerca de salud, dinero y amor. El Señor te va a sanar, y se habla de que quien está enfermo está en pecado. La Biblia habla de hombres de Dios que estuvieron enfermos. Pablo fue uno de tantos que le pidió al Señor que le quitara ese aguijón de la carne. El Señor no se lo quitó. Bueno, él entendió que fue a causa de sus revelaciones, pero él quería que el Señor le quitara. No, le dijo que le bastara la gracia de Dios. ¿Puede una persona cristiana tener un momento de enfermedad? Está la soberanía de Dios, y Dios sabe por qué permite cosas. No, la enfermedad es pecado, dicen algunos.
pues sí es la consecuencia del pecado, pero Dios a través de la enfermedad puede tratar con un individuo. De hecho, muchos fueron enfermos hasta que el Señor apareció y ya les decía, ve y no peques más para que no te venga cosa peor, ¿cierto? Pero aún así, en medio de todas estas circunstancias, una de las principales prioridades de Dios no es sanar las personas físicamente, sino sanar el alma. Es factible que al sanar el alma, esas otras consecuencias del pecado, consecuencias que vienen del pecado en enfermedad, desaparezcan de la persona. No habría ni que orar por ellas, porque al desaparecer el pecado, desaparecería también la enfermedad. La forma como Dios y el Señor Jesucristo lo hizo en el Nuevo Testamento. Entonces, pero lastimosamente hoy sí se levantan en medio de nosotros lobos rapaces que llegan a las ovejas ofreciéndoles sanidades, ofreciéndoles dinero, y hay conceptos teológicos raros en ellos, porque ellos dicen que si una persona es pobre, Dios no está con ellos. O sea que el Señor Jesucristo y muchos, porque ellos dicen que Jesús tampoco fue pobre, que él andaba en los camellos más lujosos, yo no sé de dónde lo sacan porque no lo veo en las Sagradas Escrituras, que los discípulos tenían riquezas, no sé de dónde lo sacan en la doctrina de fe y prosperidad, y que si una persona está enferma pero no tiene al Señor en el corazón, no es algo que la Sagrada Escritura lo esté diciendo, porque en el Nuevo Testamento vamos a mirar iglesias pobres por las que se recogían ofrendas y etcétera, y la vida de hombres y mujeres que le sirvieron a Dios, y no va a ser un síntoma de pecado ni un síntoma de que Dios no está con el pueblo de Dios. La iglesia primitiva fue una iglesia donde llegó el evangelio y era gente sencilla a la que el evangelio le llegaba. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, en capítulo 11, versículo 13, va a decir: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una denuncia tremendo. Está hablando acerca de este tipo de personas. Y entonces él le dice a la iglesia: espero que vuestros sentidos no sean de una u otra manera extraviados de la sincera fidelidad al Señor Jesucristo. Vienen al rebaño y vienen vestidos de oveja, pero realmente lo que hay en sus corazones es algo terrible para destruir el rebaño del Señor. ¿Hay una forma de conocer este tipo de personajes? Sí hay una forma de conocerlos. Desde el mismo libro de Génesis uno va a mirar en el capítulo 1, que nos va a hablar acerca de algo que es normal y que la Biblia lo va a describir en el Nuevo Testamento. Y dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, de árbol, de fruto, de semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Está hablando acerca de frutos. Entonces todo da frutos, todo produce frutos. Los seres humanos producimos frutos y nos reproducimos, y el fruto que reproducimos, la escritura dice que es según el género. Si el árbol es bueno, va a dar frutos buenos. Si un árbol es de frutos, por ejemplo, un plátano pequeño, pues los árboles, el fruto va a ser plátanos pequeños. Si la platanera es de plátanos grandes, pues va a dar plátanos grandes según su género, ¿cierto? Entonces, al hablar de estos frutos, en el que el Señor nos dice que por los frutos los vamos a conocer, en este capítulo que estamos viendo nosotros en el libro de Mateo, dice: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Entonces, sencillamente, los frutos de nosotros van a mostrar que somos nosotros, ¿cierto? Los frutos de un buen árbol van a ser buenos, los frutos de un mal árbol no van a ser buenos frutos.
Entonces, una de las cosas que usted y yo podemos mirar cuando escuchamos el mensaje que alguien nos está dando, debería de ser el fruto que nosotros estamos observando en este tipo de personajes. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 21, 1 de Timoteo 5, 21. Vamos a observar lo siguiente. Dice la Sagrada Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada por parcialidad. Y aquí nos está hablando, o viene hablando el texto bíblico de la obra o el fruto de un buen ministro. Desde el versículo 1 está hablando acerca de la necesidad entonces que tenemos nosotros de dar un muy buen fruto. Y en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, la Escritura dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí no está hablando de mirar los espíritus y hacernos espiritualistas frente a esto, sino que está hablando el espíritu de la persona, lo que trae la persona, el deseo que trae la persona. Y claro, el enemigo va a estar obrando y hay una influencia espiritual sobre las vidas que están trayendo un evangelio diferente. Sí, también lo va a hablar la Sagrada Escritura, pero está hablando es acerca de el tipo de mensaje, el espíritu que va a traer alguien que nos va a traer un mensaje totalmente diferente a lo que las Sagradas Escrituras dicen. Necesario una vida de oración, necesario una vida de conocimiento en las Sagradas Escrituras. Escuchaba al pastor Orlando Oliveros, por ahí lo veo que está pegado con nosotros esta semana dándole consejo a la iglesia, y el consejo es el mismo que damos todos a la iglesia. Tiene usted necesidades, ore. Está contento en el Señor, ore. Tiene momentos de victoria, ore. Y lo mismo nosotros estamos viendo que la Escritura nos está diciendo: una vida de oración, pero también una vida de acercamiento a las Sagradas Escrituras. En Gálatas 6, el apóstol Pablo está hablando de los judaizantes que habían venido a trastornar a los hermanos, porque los hermanos habían escuchado el mensaje de la gracia, y ellos venían a decirles que ellos tenían que guardar los principios de la ley, y entonces él tiene que hablarles de una manera muy fuerte. Y allá en el capítulo 6, versículos 12 y 13, dice la Escritura: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriaros en vuestra carne. Y está hablando acerca de quienes quieren colocar cargas en el pueblo del Señor, pero realmente ellos no logran vivir para la gloria de Dios. O sea, sus frutos son frutos corruptos. Algo que yo veo a veces en los falsos maestros es que ellos no viven con el pueblo. La persona que predica falsedad no es alguien que, como lo hace un pastor usual, vivir en medio del pueblo, no viven en un nivel diferente para que sus obras no sean observadas por el pueblo, son corruptos. Hay que examinar la vida de las personas que dicen llevar el evangelio. Hay varias cartas que nos hablan acerca de esta situación. El apóstol Pedro lo va a hablar. En las cartas de Juan también va a hablar, y va a hablar acerca de una herejía que se movía mucho en ese tiempo, que era los gnósticos que se movían en ese tiempo, y ellos hablaban acerca de que el hombre podía tener una vida de libertinaje, y se llenaban de mucho orgullo, aunque ellos hablaban de ciertas cosas. Hablaban, por ejemplo, del alejamiento de cosas que estaban estipuladas en las Sagradas Escrituras, como la vida de hogar, tener una esposa. El gnosticismo siempre se ha alejado de todos estos principios bíblicos que son normales y que deben ser llevados. Son frutos totalmente torcidos a lo que las Sagradas Escrituras
nos están enseñando. Entonces nosotros tenemos que alejarnos de todo sistema que tenga oposición a la escritura. Ahí está el sistema de los judaizantes, que era un sistema que iba bajo la ley de Moisés, un sistema legalista, si lo podemos llamar de esa manera, pero también está otro sistema que es un sistema en donde no hay que guardar los principios de las Sagradas Escrituras, no hay que guardar el espíritu de la palabra, sino que es un alejamiento también total hacia los principios revelados en las Sagradas Escrituras por el Señor. Entonces es necesario que nosotros entendamos que ni este lado es un lado sano, sino que es la palabra que ha sido dada a través de la Escritura, no de nuevas revelaciones. Y quiero ser muy claro en esto porque hay personas que creen mucho en estas nuevas revelaciones. Entonces alguien está diciendo, no, es que el Señor me acaba de revelar. Lo hablamos esta mañana o ayer, acerca de que la palabra revelada está escrita. De Génesis a Apocalipsis está la palabra. Apocalipsis dice que nadie puede colocar más de lo que ya está en ella. Estas nuevas revelaciones no corresponden a los principios de las Sagradas Escrituras. Y si alguien viene con un evangelio diferente del que hemos anunciado, dice ella misma, no lo podremos recibir y mucho menos decirle bienvenido. Entonces, el único mensaje que tú tienes que recibir es el mensaje que tiene que estar respaldado en esta santa palabra. Si hay algo que no está en esta palabra, lo que la Sagrada Escritura nos manda hacer a nosotros es rechazarlo y no recibirlo entre nosotros.